De veras, bienvenido al canal Cuentos de Zapata. Antes de comenzar, te invito a que le des un buen like a este video y que me digas en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de oír no es cualquier relato. Agárrate, porque lo que viene te va a erizar hasta los huesos. En los días en que México sangraba por sus heridas de guerra, cuando el campo estaba partido entre la esperanza y la miseria, hubo un coronel que llevaba la crueldad en la mirada y la soberbia en cada paso. Este hombre, que se decía defensor de la patria, en realidad se había convertido en verdugo de su propio pueblo. La historia empieza en un pequeño poblado del sur, allá donde las montañas parecen morder el cielo y los campos de maíz se mecen como un mar amarillo bajo el viento. En esas tierras, los campesinos trabajaban de sol a sol, con la esperanza de arrancarle a la tierra un poco de pan para sus hijos. Pero lo que cosechaban nunca era para ellos, sino para los bolsillos del coronel, que los dominaba con mano de hierro. Ese coronel, al que la gente ya no se atrevía ni a nombrar, por miedo a que sus soldados escucharan, había cometido una traición que ni el mismo diablo se hubiera atrevido a planear. 20 campesinos, humildes hombres curtidos por el sol y la pobreza, habían sido vendidos como si fueran bestias de carga. Sí, vendidos, entregados a cambio de unas monedas manchadas de sangre y de vergüenza. El coronel justificaba sus actos con frases que se volvieron cuchillos en los oídos del pueblo. Así debe ser el orden. Sin mano dura. Esta gente anda como burros sin rienda. Las familias quedaron destrozadas. Mujeres llorando en las puertas de sus jacales, niños buscando a sus padres, sin entender por qué no volvían del campo. El silencio de esas noches pesaba más que el plomo, y el llanto se mezclaba con el canto de los grillos, creando una melodía amarga que recorría las calles polvorientas. El pueblo entero sabía que era imposible levantar la voz. ¿Quién podría enfrentarse a un coronel respaldado por armas y hombres sedientos de poder? Aquel hombre sembraba miedo como quien siembra maíz. En cada gesto suyo dejaba raíces profundas en el corazón de la gente. Pero lo que el coronel no sabía era que la rueda de la justicia nunca se detiene, y en esas mismas tierras, donde la traición había florecido como mala hierba, estaba a punto de aparecer un jinete cuyo nombre ya era leyenda: Emiliano Zapata. El coronel del que hablamos no solo cargaba estrellas en el uniforme y un sable colgado en la cintura, cargaba también un corazón endurecido por la ambición y los bolsillos llenos con la miseria de otros. Decía servir a la patria, pero en realidad servía a sus propios vicios, el dinero fácil, la soberbia y el poder absoluto sobre quienes nada tenían. Se levantaba temprano, no para trabajar la tierra, ni para honrar bandera alguna, sino para recorrer el pueblo como un gallo en corral ajeno. Montado en su caballo alazán, reluciente como si quisiera humillar la pobreza que lo rodeaba, revisaba las calles con ojos de verdugo. Bastaba que alguien bajara la cabeza para que él dijera con su voz seca: así debe ser el orden. Y si alguno de los campesinos osaba levantar la vista, un golpe con la culata del fusil o una patada de sus soldados lo hacía volver al polvo. El coronel tenía un rancho grande, cercado con madera gruesa y vigilado por hombres armados. Allí guardaba las riquezas que robaba al pueblo en costales de maíz, animales e incluso mujeres arrancadas de sus hogares bajo pretexto de servir a la causa. Las paredes de su hacienda eran mudas testigos de gritos ahogados y lágrimas de quienes no podían escapar. En los tardes, cuando el sol caía pintando de rojo los cerros, organizaba reuniones con oficiales y hacendados aliados. El vino corría, las carcajadas reventaban el aire, y entre brindis hablaban de los campesinos como si fueran animales. Esta gente no entiende de razón ni de derechos, decía el coronel, golpeando la mesa con la mano. Para ellos, la única ley es el látigo. Sus soldados, fieles a su crueldad, recorrían los caminos cobrando tributos inventados. Si una familia tenía una vaca, la confiscaban. Si un campesino había guardado algunas mazorcas para el invierno, se las arrebataban. Y cuando alguien se resistía, el castigo era ejemplar en azotes en la plaza pública o trabajos forzados en la hacienda. Pero lo más bajo, lo más despreciable, fue aquella traición de la que ya te hablé, a vender a 20 campesinos como si fueran mercancía. Los reunió en la plaza, con el pretexto de que trabajarían para la revolución. Los hombres llegaron con esperanza, con la ilusión de que tal vez tendrían un jornal justo. Pero la esperanza se volvió ceniza, cuando el coronel, con un gesto frío, los entregó a mercaderes
de carne humana, traficantes que los llevarían lejos de sus familias, encadenados como si fueran esclavos. Las mujeres corrieron tras ellos, llorando y gritando sus nombres. Los niños, con pies descalzos, se aferraban a las piernas de sus padres. Los soldados los apartaban a empujones, y el coronel, desde su caballo, solo dijo sin mano dura: «Esta gente anda como burro sin rienda». Esa escena quedó grabada en la memoria del pueblo como una herida abierta. Nadie olvidaría las caras de aquellos 20 hombres que desaparecieron en el horizonte, tragados por la traición de un militar que había olvidado lo que significaba ser mexicano. Las noches en el pueblo se volvieron más oscuras. Las mujeres se reunían en silencio frente a las velas, rezando para que sus hombres volvieran. Los ancianos murmuraban que aquello no podía quedar sin castigo, pero el miedo los encadenaba más fuerte que el hierro. El coronel, sin embargo, se sentía invencible. Caminaba entre las calles con la seguridad de quien cree que el poder es eterno, repitiendo a sus hombres: «Dios aprieta, pero no ahorca, y yo soy la soga que aprieta a esta gente». Lo que no sabía era que, muy pronto, la misma soga que él presumía como símbolo de poder se convertiría en el instrumento de su propio destino, porque en esas tierras el eco de la justicia ya cabalgaba, y llevaba por nombre Emiliano Zapata. El sol apenas se levantaba sobre los cerros, cuando en aquel pueblo ya se escuchaba el lamento de las mujeres. Eran voces quebradaos, como ramas secas bajo el peso del viento, que se mezclaban con el canto de los gallos y el ladrido de los perros. El pueblo entero había quedado marcado por la traición del coronel. 20 hombres arrancados de sus hogares dejaban un hueco que nada podía llenar. Las mujeres, con rebozos oscuros cubriéndoles la cabeza, recorrían las calles polvorientas con los ojos hinchados de tanto llorar. Algunas se sentaban frente a la iglesia, sosteniendo en sus manos las camisas o sombreros que habían quedado como único recuerdo de sus maridos. Otras se arrodillaban frente a los altares improvisados en las casas, rezando entre susurros para que Dios devolviera lo que el coronel había robado. Los niños, inocentes y descalzos, se quedaban mirando el horizonte con la esperanza de ver regresar a sus padres. Sus pequeños pies dejaban huellas en el polvo, huellas que terminaban borradas por el viento, igual que sus ilusiones. Algunos preguntaban: «¿Cuándo vuelve mi papá?». Y las madres, con la voz ahogada, respondían: «Pronto, mijo, pronto». Aunque en el fondo sabían que ese pronto era tan incierto como la lluvia en el desierto, los ancianos del pueblo murmuraban entre dientes que aquello era una maldición, que nunca habían visto tanta crueldad junta. Recordaban otros tiempos de injusticia, sí, pero lo del coronel había sido un golpe más fuerte que cualquier guerra, a vender a sus propios paisanos como si fueran mulas de carga. Y mientras el pueblo se desangraba en silencio, los soldados del coronel paseaban por las calles con soberbia. Entraban a las casas sin pedir permiso, revisaban las cocinas, arrancaban las tortillas de las mesas y se burlaban de las mujeres que lloraban. Para ellos no había respeto, no había compasión, solamente obediencia ciega a un tirano que los tenía dominados por el miedo y las monedas. En una de esas casas humildes vivía doña Jacinta, una mujer de manos ásperas por el metate y la tierra. Su esposo, don Eusebio, había sido uno de los 20 llevados como ganado. Ella quedó con 3 hijos pequeños y un campo que ya no podía trabajar sola. Sus ojos eran un río seco, porque ya no le quedaban lágrimas. Al ver la silla de montar de su esposo colgada en la pared, sentía que el corazón se le partía en dos. «Dios aprieta, pero no ahorca», murmuraba entre dientes, como si quisiera convencerse de que aún había esperanza. Doña Jacinta no era la única. Estaba también Tomasa, que había quedado sola con un bebé en brazos. Estaba Inés, cuyo hijo de apenas 15 años había sido arrastrado junto a los demás. Y estaba Lupita, una muchacha de apenas 20 años, que veía su vida desmoronarse antes de haber empezado. El pueblo entero parecía caminar con cadenas invisibles. Nadie se atrevía a alzar la voz, porque sabían que cualquier protesta se pagaba con sangre. Y sin embargo, en medio de ese dolor colectivo, en los ojos de algunos empezaba a encenderse una chispa de coraje. Una chispa que necesitaba viento para convertirse en fuego. Ese viento venía de lejos, cabalgando entre las montañas y los llanos, trayendo consigo el rumor de que Emiliano Zapata andaba cerca. El nombre del caudillo corría de boca en boca como un secreto sagrado. Decían que donde llegaba, los campesinos dejaban de agachar la cabeza, que la justicia volvía a caminar entre surcos, y que los tiranos caían como árboles podridos. Las mujeres,
En sus rezos, empezaron a susurrar su nombre, que Dios lo traiga hasta aquí. Que Zapata vea lo que sufrimos. Y mientras el coronel se regodeaba en su poder, seguro de que nadie podría desafiarlo, las víctimas tejían en silencio la esperanza de que alguien, algún día, les devolviera la dignidad. Lo que ellas no sabían era que ese día ya estaba escrito, porque la rueda del destino, lenta pero firme, estaba girando hacia ellas, y en su centro cabalgaba el hombre del bigote recio y el sombrero ancho, Emiliano Zapata. El sol del mediodía caía a plomo sobre los caminos de tierra, levantando espejismos que temblaban en el horizonte. El pueblo seguía sumido en su tristeza cuando, de pronto, el sonido de cascos retumbó en la lejanía. Primero fue un rumor, como un trueno apagado detrás de los cerros, y luego se convirtió en un estruendo que hizo vibrar las ventanas de los jacales. Las mujeres se asomaron, los niños corrieron a la plaza, y los ancianos entrecerraron los ojos, tratando de distinguir quién llegaba por aquel camino polvoriento. Y entonces lo vieron, un grupo de jinetes avanzando con paso firme, levantando una nube de polvo que parecía anunciar tormenta. Al frente, imponente como un roble, en medio del campo, venía un hombre con bigote recio, sombrero ancho y mirada de acero, Emiliano Zapata. Su caballo oscuro parecía danzar sobre la tierra, y cada movimiento suyo imponía respeto. No necesitaba hablar, su sola presencia llenaba el aire de fuerza y esperanza. La gente murmuraba su nombre con un hilo de voz, como si no se atrevieran a decirlo en alto, y al mismo tiempo como si quisieran tatuarlo en sus corazones. Es Zapata. Zapata llegó. Zapata no venía buscando pleito, ni tampoco cargaba la soberbia de los tiranos. Venía con el corazón puesto en el pueblo y la mirada fija en la tierra que había jurado defender. Su fama lo precedía en donde él pasaba. El campesino volvía a levantar la cabeza, y la justicia caminaba de nuevo con paso firme. Al entrar al pueblo, Emiliano observó en silencio las calles desiertas, los rostros apagados, los rebozos negros de las mujeres. Notó que no había risas de niños, ni olor a nixtamal en el aire. Aquello era señal de un dolor profundo, un dolor que se respiraba como polvo seco en la garganta. Uno de sus hombres, un zapatista de mirada inquieta, le dijo al oído: «General, aquí huele a injusticia». Zapata, con voz grave y tranquila, respondió: «No hay que apresurarse. Primero hay que escuchar al pueblo. Ellos tienen la verdad en la lengua». Y así fue. Emiliano desmontó de su caballo y caminó hasta la plaza. Los campesinos, con miedo y respeto, se fueron acercando poco a poco. Las mujeres, todavía con lágrimas en los ojos, lo miraban como si frente a ellas se hubiera parado un santo. Zapata levantó la mano para que guardaran silencio y dijo: «Soy Emiliano Zapata. No vengo a quitarles nada, vengo a escuchar». El pueblo habla y Zapata escucha. El murmullo se volvió un río. Primero, tímidamente, una mujer contó lo del esposo vendido. Luego otra habló del hijo arrancado de su lado. Los hombres compartieron la rabia de ver a sus compañeros desaparecidos como ganado. Y cuando la voz de la gente se unió en un mismo clamor, Zapata entendió que lo que allí pasaba no era un simple abuso, sino una herida profunda en el alma del pueblo. Los zapatistas, formados detrás de su general, escuchaban con los dientes apretados y las manos sobre los rifles. Pero Zapata los detuvo con un gesto. La justicia no se hace con coraje ciego, sino con cabeza clara. En ese instante, las campanas de la iglesia sonaron solas, como si el mismo cielo estuviera anunciando que algo grande estaba por suceder. Los niños corrieron tras los caballos, las mujeres se arrodillaron en señal de respeto, y los ancianos levantaron las manos al cielo, agradeciendo la llegada del caudillo. El coronel, desde la hacienda, también escuchó los cascos y las campanas. Su rostro se tensó, y por primera vez en mucho tiempo, un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que aquel nombre que tanto había despreciado, había llegado hasta su puerta. Lo que el coronel aún no sabía, era que la paciencia de Zapata tenía filo, y que cuando el pueblo clamaba, él no descansaba hasta hacer justicia. La noche cayó sobre el pueblo como un manto pesado. El aire olía a humo de ocote y a tortillas recalentadas en los comales, pero también llevaba el aroma amargo de la tristeza. Emiliano Zapata no se lanzó de inmediato contra el coronel. No, él sabía que la justicia apresurada podía convertirse en venganza, y él no era hombre de venganzas ciegas. Así que esa primera noche, decidió caminar entre la gente, escuchar con calma y mirar con ojos atentos. Vestido de charro, con el sombrero echado ligeramente hacia adelante,
se confundía entre los campesinos. No como caudillo, sino como uno más de ellos. Se acercó a la casa de doña Jacinta. Desde la puerta entreabierta, vio la silla de montar de don Eusebio, colgada en la pared, y a la mujer moliendo en el metate, con un ritmo lento, como si cada golpe de la piedra fuera un lamento. A su lado, 3 niños dormían abrazados en un petate. Emiliano apretó los puños, pero no dijo nada. Solo susurró para sí mismo: cuando el pueblo llora, es señal de que la justicia está dormida, pero no muerta. Más tarde, en la plaza, escuchó a los ancianos contar cómo el coronel recorría las casas como perro rabioso, llevándose lo poco que tenían. Uno de ellos, con la voz quebrada por los años, dijo: ese coronel sembró miedo, como quien siembra maíz. Y mira, la cosecha es puro silencio. Zapata guardó esas palabras en el corazón, como cuchillos que se iban clavando uno tras otro. Mientras tanto, sus hombres también reunían información. Hablaron con mujeres que habían sido insultadas y humilladas por los soldados. Escucharon a jóvenes que habían visto a sus padres encadenados y entregados a traficantes. Cada testimonio era un ladrillo en la muralla de pruebas que Zapata estaba levantando contra el coronel. Al día siguiente, Emiliano cabalgó discretamente hacia los alrededores de la hacienda. Desde una colina, observó el rancho del coronel en cercas altas, guardias armados, y un ir y venir de carretas cargadas con costales de maíz robado. Sus ojos se entornaron como los de un águila al acecho. Uno de sus capitanes, nervioso, le dijo: general, si quiere, esta misma noche entramos y acabamos con el ampero. Zapata negó con la cabeza. No, Ann, la justicia no es un machete sin filo. Primero, hay que cortar el mal desde la raíz. Y la raíz está en lo que le hizo al pueblo. Esa tarde, se reunió con las mujeres en la iglesia. Bajo la luz de las velas, escuchó sus rezos y también sus verdades. Doña Jacinta, con la voz firme aunque rota por el dolor, se levantó y dijo: general, no pedimos venganza, pedimos justicia. Queremos que ese hombre sienta lo mismo que sentimos nosotras, que pruebe la soga que él mismo lanzó sobre nuestros hombres. Las palabras de la mujer encendieron la mirada de Emiliano. Asintió lentamente y respondió: la justicia del pueblo no se escribe con tinta, se escribe con hechos, y así será. Esa noche, bajo el cielo estrellado del sur, Zapata se quedó en silencio, fumando un cigarro y mirando hacia la hacienda iluminada por antorchas. Sabía que la paciencia era su mejor arma. Cada historia que había escuchado, cada lágrima que había visto, se convertía en un paso más hacia el juicio que aquel coronel no podría evitar. El viento soplaba entre los árboles como un susurro, como si la misma tierra le hablara: no olvides, Emiliano, que el pueblo clama, y tú eres su voz. Los días siguientes, Zapata no apresuró el paso. Como buen jinete que conoce a su caballo, sabía que la justicia necesitaba riendas firmes y tiempo preciso. Así que se dedicó a escuchar, a mirar y a juntar pedacitos de verdad, hasta formar un retrato completo de la traición del coronel. Por las noches, en el patio de la iglesia, se reunía con los campesinos a puerta cerrada. Bajo la luz de las velas, las voces quebradas se alzaban una a una, contando lo que habían visto. Un anciano narró cómo los soldados cargaban a los hombres en carretas, encadenados de pies y manos. Una mujer relató entre lágrimas cómo intentó aferrarse al brazo de su esposo, y un fusil la empujó al suelo, como si fuera trapo viejo. Un niño, con la inocencia destrozada, describió los gritos de su padre, alejándose, hasta perderse en la polvareda del camino. Zapata escuchaba en silencio, con la mirada fija y el rostro endurecido. Cada palabra se clavaba en él como espina. Al final, dijo con voz grave: ya no es un rumor. Es una verdad. Este coronel vendió a su propia gente. Y en estas tierras, el que traiciona al pueblo no merece caminar libre. Sus hombres, fieles zapatistas curtidos por la guerra y el campo, lo rodeaban atentos. Uno de ellos, apretando el sombrero entre las manos, murmuró: general, el pueblo pide la soga. Zapata levantó la vista, serio, y respondió: la justicia no es capricho ni antojo. La justicia debe ser espejo que refleje al culpable lo que él hizo sufrir. Y si él vendió a 20 campesinos como bestias, será tratado como bestia de feria, y probará la soga no como dueño, sino como preso. El plan se fue tejiendo, como telar, en manos de mujer. Primero, se necesitaba información de adentro. Zapata mandó a 2 de sus hombres a trabajar como peones en la hacienda del coronel.
se disfrazaron de jornaleros humildes, y allí, entre costales y látigos, confirmaron lo que ya se sabía: en los almacenes estaban repletos de maíz y frijol robado, el ganado marcado con hierros de campesinos despojados, y hasta las joyas arrancadas de los altares de la iglesia. Segundo, había que medir el corazón del pueblo. Emiliano reunió a las mujeres en la plaza, y les preguntó qué castigo consideraban justo. Una de ellas, Lupita, con apenas 20 años, se levantó, temblando, y dijo: que sienta en el cuello la soga que apretó a los nuestros. Las demás asintieron con lágrimas y rabia contenida. Tercero, había que preparar el terreno. Zapata ordenó a sus hombres cortar sogas fuertes, revisar rifles y machetes, y estudiar cada entrada y salida de la hacienda. No se trataba de un asalto sin rumbo, sino de un acto de justicia, que debía quedar grabado en la memoria del pueblo. En las noches, alrededor de la fogata, Emiliano afinaba el plan. Dibujaba con un palo sobre la tierra: aquí los guardias, allá la torre de vigía, en este corral los caballos. Sus hombres lo miraban con respeto. No hablaba con gritos ni órdenes vacías, hablaba con firmeza, con esa autoridad que no se impone con miedo, sino con ejemplo. Y mientras la luna iluminaba los cerros, el general Zapata concluía con una frase que hacía temblar hasta el fuego: así debe ser el orden. La justicia del pueblo no se negocia, se cumple. Y este coronel aprenderá que ni el uniforme ni las medallas lo salvarán de la soga que él mismo mereció. El viento nocturno llevaba esas palabras hasta el pueblo dormido, como presagio de lo que estaba por suceder, porque la paciencia de Zapata se había terminado, y la hora del juicio se acercaba como tormenta inevitable. El sol caía lento aquella tarde, tiñendo de rojo los campos de Morelo. El aire estaba espeso, como si la tierra misma supiera que algo grande estaba por suceder. Zapata y sus hombres se movían en silencio entre los surcos, como sombras que conocen cada rincón de su tierra. La hacienda del coronel se levantaba arrogante, con sus muros altos y puertas de hierro. Dentro, el tirano celebraba con vino y carcajadas su última venta de campesinos, como si el dolor ajeno fuera su banquete. No sabía que, afuera, la justicia lo estaba acercando paso a paso. Zapata levantó la mano, y en un segundo, todos sus hombres se detuvieron. El general observó la escena con calma: dos guardias adormilados en la entrada, el caporal paseando con el rifle colgado, los caballos inquietos en el corral. Todo estaba dispuesto. Con una seña, dos zapatistas neutralizaron a los guardias sin disparar un tiro. Otro grupo cortó las sogas de los caballos para evitar la huida. El silencio era tan profundo que hasta el crujir de una rama sonaba como trueno. De pronto, un grito dentro de la hacienda rompió la calma: ¡Zapata! ¡Es Zapata! El coronel, pálido como ceniza, salió con la pistola en mano. Sus ojos buscaban al enemigo, pero lo único que encontró fue el rostro firme de Emiliano, montado en su caballo negro, rodeado de campesinos armados. «Coronel», dijo Zapata con voz grave, que retumbó en las paredes, «aquí no hay trincheras que lo escondan, ni soldados que lo defiendan. Aquí está el pueblo que vendió como reses, y hoy viene a cobrar la deuda». El coronel intentó imponerse, alzando la pistola temblorosa: «Yo soy la autoridad en estas tierras. Ustedes son bandidos». Zapata sonrió apenas, con esa calma que lava la sangre. «La única autoridad que respetamos es la del pueblo. Y usted, coronel, sembró miedo como quien siembra maíz. Ahora cosechará justicia». Un disparo seco retumbó, pero la bala del coronel se perdió en el aire. Antes de que pudiera recargar, dos zapatistas lo desarmaron y lo arrojaron al suelo. El pueblo, que había seguido a Emiliano, lo rodeó de inmediato. Mujeres con lágrimas en los ojos lo miraban como quien ve a un fantasma. Hombres que habían perdido a sus hermanos apretaban los puños con rabia contenida. El coronel, atado de manos y rodillas en la tierra, aún intentó escupir palabras de soberbia: «Sin mano dura, esta gente anda como burro sin rienda». Zapata se inclinó hacia él, con el rostro a centímetros del suyo, y le respondió con frialdad: «Pues hoy verá cómo los burros sin rienda pueden derribar hasta el jinete más cruel». El pueblo estalló en un murmullo de aprobación. No hubo necesidad de Mazán. El coronel estaba capturado, y la soga ya esperaba, colgando del árbol más viejo del patio de la hacienda. El silencio regresó, pero ya no era de miedo, era el silencio denso de la justicia, a punto de cumplirse. La tarde se tornaba dorada, y la hacienda parecía contener la respiración. Zapata se acercó al coronel,
que seguía atado al suelo, con la mirada mezcla de miedo y rabia. No había gritos, no había insultos, solo el viento moviendo las hojas del viejo árbol donde la soga esperaba, como un juez silencioso. El caudillo levantó la voz, firme pero pausada, para que todo el pueblo escuchara. Este hombre vendió a 20 campesinos como si fueran ganado. Hoy aprenderá que la justicia no es capricho, sino espejo a lo que él hizo sufrir, él lo sentirá. Las mujeres, los ancianos y los niños rodeaban la plaza improvisada frente a la hacienda. Cada rostro reflejaba años de dolor y hambre, cada ojo brillaba con la esperanza de ver que la justicia finalmente llegaba. Zapata ordenó que desataran al coronel del suelo y lo hicieran subir al tablado que habían improvisado. La soga fue colocada con cuidado, ni una hebra, de más ni de menos. No había crueldad gratuita. La justicia debía ser clara y simbólica, enseñando al tirano que sus actos tenían consecuencias. Así debe ser el orden, dijo Emiliano, mientras el coronel se retorcía intentando recordar su posición de poder. Sin mano dura. Esta gente anda como burros sin rienda. La soga, en efecto, fue preparada para mostrarle lo que significaba perder la soberbia y el control sobre otros. Zapata se aseguró de que nadie quedara desprotegido, que el castigo fuera justo, y que los inocentes no sufrieran. Los campesinos, que habían sido testigos de la traición, observaban en silencio, aprendiendo que la justicia puede ser dura, pero nunca injusta. El coronel, ahora en el centro de la plaza, comprendió que su poder había terminado. Su uniforme ya no le protegía. Sus soldados habían sido neutralizados, y sus riquezas no valían nada frente a la ley del pueblo. Emiliano lo miró a los ojos y dijo: Dios aprieta, pero no ahorca, y a veces necesita ayudadita para apretar parejo. Can un gesto firm. Zapata señaló a sus hombres para que sostuvieran la soga. No hubo un instante de duda, porque el tiempo de los abusos había terminado. El coronel probó en su carne la tensión que él mismo había impuesto a los inocentes durante años. Su arrogancia se quebró, su orgullo se deshizo, y el pueblo, por primera vez en mucho tiempo, respiró libremente. Luego de unos momentos que parecieron eternos, Zapata bajó la soga y ordenó que lo liberaran, pero con la lección grabada en su memoria. No era venganza, sino enseñanza en quien traiciona al pueblo, jamás camina libre. Los campesinos aplaudieron suavemente, y las mujeres derramaron lágrimas de alivio. Doña Jacinta sostuvo a sus hijos con fuerza, sintiendo que la justicia había vuelto a sus tierras. Lupita sonrió por primera vez desde la venta de los hombres, y los ancianos murmuraron en voz baja: por fin, la justicia llegó a este pueblo. Zapata, montando nuevamente su caballo, miró al coronel derrotado y dijo: que esto sea recuerdo, no miedo, que el pueblo nunca olvide que la justicia es firme, pero que protege a los inocentes. El viento soplaba entre los árboles, llevando el mensaje por toda la región. En la justicia del sur, la justicia del Zapata, siempre llegaba, aunque tarde o temprano. El sol se ocultaba detrás de los cerros, tiñendo de naranja y púrpura los campos de Morelos. El pueblo respiraba nuevamente, como si el aire hubiera sido liberado de siglos de miedo y opresión. Las calles polvorientas volvieron a llenarse de pasos, risas y conversaciones. La gente empezó a trabajar en los campos, y por primera vez en mucho tiempo, los niños jugaban sin mirar sobre sus hombros. El coronel, humillado y marcado por la lección, fue confinado en un lugar seguro, sin poder volver a hacer daño. Su arrogancia se había quebrado, y cada vez que pensaba en sus acciones pasadas, la soga que probó en sus manos le recordaba la justicia del pueblo. Comprendió que ningún uniforme ni medalla podía salvar a quien olvidaba la dignidad de los demás. Doña Jacinta abrazó a sus hijos bajo la luz de la luna y susurró: ni modo, como dicen por esos rumbos, Dios aprieta pero no ahorca, y a veces necesita ayudadita para apretar parejo. El pueblo aprendió que la justicia no siempre llega de inmediato, pero que cuando lo hace, es firme y clara. Zapata no necesitó matar por placer, no necesitó humillar gratuitamente, solo hizo lo justo, protegiendo a los inocentes y castigando al culpable según sus propios actos. La lección quedó grabada en la memoria de todos: el abuso nunca queda impune, y la dignidad humana siempre merece ser defendida. Las mujeres volvieron a caminar sin miedo, los hombres regresaron a sus labores con orgullo, y los ancianos contaron a los niños la historia de aquel día en que la justicia del sur, encarnada en Emiliano Zapata, llegó a su pueblo. El caudillo,
como sombra serena entre los árboles, desapareció lentamente de la vista del pueblo. Montado en su caballo, seguía cabalgando por los caminos de México, llevando consigo la promesa de justicia y la protección de los que no podían defenderse. Su presencia era faro y ejemplo. La autoridad no estaba en el uniforme ni en el poder, sino en la defensa del pueblo, y así, el pueblo comprendió que la justicia verdadera no es la venganza, sino la defensa de la dignidad humana, la firmeza ante la injusticia y la esperanza de que los malos actos siempre encuentran su reflejo en la verdad. Ni modo, como dicen por esos rumbos, Dios aprieta pero no ahorca, y a veces necesita ayudadita para apretar parejo. And Dale Hughes.